Pues buenos días, le damos gracias al Señor por estar nuevamente aquí reunidos. Y bueno, los deberes. Para hoy traíamos los capítulos de Job del 11 al 15, ¿vale? Del 11 al 15. Continuamos con Job, con sus amigos, con las circunstancias, etcétera, etcétera. En estos capítulos nos vamos a encontrar con que en el 11 empieza hablando Zofar, que es su primera intervención, y en el 15, en el último, es la segunda intervención de Elifaz. Y entre medio hay 3 capítulos en los que habla Job. ¿De acuerdo? A poco que lo hayamos leído, nos encontramos con que aquella consolación, aquel consuelo que iban a dar los amigos, pues aquello va subiendo de tono. Aquello se va poniendo cada vez más tenso, hasta el punto que Zofar le dice: mira, Job, demasiado poco castigo estás teniendo para lo que tú te mereces. El asunto es serio, porque cuando una persona que va a consolar le dice eso al consolado, las cosas no van bien. Y en cuanto a Job, pues en Job vamos viendo ese sufrimiento que va aumentando, va en crecimiento. Es un sufrimiento que todos entenderíamos, está afectado de su salud, con esa especie de sarna que le estaba afectando. Pero es que además tenía un sufrimiento por la pérdida de su familia o de los hijos. Y tenía sufrimiento también por la pérdida de lo material. Pero yo creo que la cosa no queda aquí. No queda ahí. Y quería llevar como principal punto de este mensaje que traía. ¿Hay algo más en lo que está pasándole a Job? Antes de pasar a ese punto principal, quería pasar por varias cuestiones previamente. En primer lugar, hablar un poco de Zofar. En los versículos del 13 al 16 del capítulo 11, Zofar le dice así a Job: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él, al Señor, tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Y el 18, tendrás confianza, porque hay esperanza, mirarás alrededor, y dormirás seguro. Lo que le dice Zofar a Job es magnífico. Es algo, un consuelo importante. Son palabras realmente consoladoras. Pero ¿qué ocurre? Que, hermanos, que es muy fácil estropear un buen consejo. Es muy fácil. ¿Y por qué os digo esto? Porque aquí Zofar le está apuntando a Job hacia el arrepentimiento. Yo preparando me acordaba de ese Salmo 51 donde David decía: lávame más y más de mi pecado, ¿de acuerdo? O de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque soy rebelde, ¿no? Y luego un poco más adelante en ese Salmo 51 dice: purifícame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Todo apuntaba hacia el arrepentimiento, y está bien. Es algo que debemos compartir, y es algo que a los que aún no conocen la palabra es por lo primero que hay que empezar: el arrepentimiento, necesidad de arrepentimiento. Pero como os decía, qué fácil es arruinar un buen consejo. ¿Por qué os cuento esto? Porque unos versículos antes, el versículo 6, Zofar le dice a Job de manera absolutamente desacertada
que poco es el castigo que estaba recibiendo. Después de estas palabras, por mucho que quieras consolarle, por mucho que quieras de alguna manera aconsejarle, eso ya es complicado. Qué fácil es arruinar un buen consejo. Ya en la palabra se nos advierte, nos dice en Proverbios 15 que la lengua apacible es como el árbol de vida. Sin embargo, la perversidad de la lengua es quebrantamiento de espíritu. La palabra por todos sitios se nos advierte, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que hablamos. Qué fácil es arruinar un buen consejo. Dejamos Sofar y damos el salto al capítulo 15 y nos encontramos con el otro amigo, Elifaz. Elifaz, al oír a Job, Job, que de nuevo exponía su causa, se siente con la autoridad de juzgar. Y en el versículo 6 de este capítulo 15 le dice: Job, tu boca te condenará, y no yo. Tus labios testificarán contra ti. ¿Quién es este hombre para juzgar? Ese juicio que está haciendo, ¿de dónde le viene la autoridad para juzgar? Tengamos cuidado porque el Señor en Mateo 7 nos avisa: cuidado, no juzguéis para no ser juzgados. Pero esto tampoco significa que ante el pecado nos crucemos de brazos. Tampoco. Si estamos viendo una situación de pecado en algún hermano en la fe, tenemos que acudir y tenemos que aconsejar. ¿Pero de qué manera? En el 4 capítulo de la segunda carta a Timoteo, Pablo exhorta a Timoteo a que predique la palabra, a que redarguya, reprenda, exhorte con paciencia y doctrina, es decir, siempre conforme a la palabra de Dios, no en cuanto a opiniones y cuestiones personales. La palabra de Dios debe ser siempre nuestro referente y no hacer valoraciones bajo mi punto de vista o mi opinión. Tengamos cuidado también con esto. Si nos centramos un poquito más en Job, Job tiene unas preguntas muy interesantes con sus contertulios. Aquí traía la Biblia hebrea, en la que se nos redactan, tenemos estos versículos que van en el capítulo 13 del 5 al 10 y dice así: oh, si me dejarais en paz, fijaros lo que dice Job, si me dejarais en paz, esa sería vuestra sabiduría. Escuchad ahora mi argumento y oíd atentamente los alegatos de mi boca. Diréis falsedades para favorecer a Dios y hablaréis engañosamente en su beneficio. ¿Seréis parciales a Dios y hablaréis engañosamente en su beneficio? ¿Seréis parciales en su favor? ¿Contenderéis por él? Sería bueno que él os escudriñara, o como quien se burla de un mortal, os burlaréis de él. De seguro os reprenderá si secretamente sois parciales a su favor. Aquí Job se estaba quejando de que esos amigos estaban sirviendo como de portavoz de Dios. Y quizás sea una de las claves del libro de Job, y es que Job, cuando habla con Dios, se dirige a Dios. Aparte de sus amigos, también se dirige a Dios. De hecho, hay una oración en el capítulo 13. Sin embargo, los amigos no hablan con Dios, hablan de Dios. Hablan de Dios. Y podría ocurrirnos también que a veces nos podamos
tomar esa función de ser portavoces de Dios, hablar en nombre de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque Zofar le dice en el versículo 5 del capítulo 11, Zofar dice: ojalá que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y entendieras que Él te castiga menos de lo que tu pecado merece. Aquí Zofar estaba hablando por boca de Dios, como si tuviese que defender a Dios, o tuviese que de alguna manera servir de portavoz. Seguramente nos hayamos encontrado en alguna situación en la que también hemos podido hablar con hermanos que se estaban equivocando en algún aspecto, y le hemos hablado como si nosotros hablásemos por boca de Dios. Hermanos, hay que tener cuidado, porque como se dice en Primera de Pedro 3:5, tenemos que estar siempre preparados, con reverencia y mansedumbre, ¿de acuerdo? Para dar testimonio de dónde está nuestra esperanza, pero siempre conforme a la palabra de Dios. Hermanos, seamos transmisores de la palabra de Dios, pero no portavoces de Dios. Estamos sustituyéndole, y eso sería imperdonable. Como decía, estudiando un poquito, analizando lo que Job manifestaba, vemos que este hombre tiene un sufrimiento enorme. Y como decía al principio, creo que no solamente es por la circunstancia de enfermedad que tenía, que no solamente es por la pérdida material, que no solamente es por la pérdida de parte de su familia, no es solamente por eso. En el capítulo 13, y entre los versículos 13 y 16, ya parafraseando, Job dice: aunque el Señor acabara conmigo, yo seguiría confiando en Él, pero defendería mi conducta delante de Él, y Él mismo sería mi salvación. Job estaba quejándose amargamente de que esa situación era injusta. Eso que le estaba ocurriendo era injusto. Es decir, que el dolor que tenía, aparte del sufrimiento físico y de la pérdida de familia, pérdida de posesiones, tenía un dolor interior de no saber por qué le estaba ocurriendo aquello. Es un dolor interno en su alma que podía ser tan fuerte como el físico o el de la pérdida de familia y material. No consideraba que era justo lo que le estaba pasando. Recordemos una cosa, que Dios mismo habla al principio y dice que Job es un varón recto y perfecto. Recto y perfecto. Y mira lo que le estaba pasando. Aun en el sufrimiento, una persona puede tener paz interior. Se puede tener paz interior, pero aquí a Job le faltaba esa paz interior. Tenía mucho dolor, pero le faltaba además paz interior. Su declaración es clara: confía en el Señor, confía plenamente en el Señor. Pero necesito una explicación. Quizá todos necesitemos una explicación. Preparando este mensaje me acordaba de un amigo mío, de mi pueblo, que resulta que hace muchos años, cuando todavía eso era una cosa extraña y rara, se fue a estudiar a Londres. Os hablo de hace más de 30 años. Y resulta que estando allí en la salida de una boca de metro, lo cogen entre unos cuantos y empiezan a pegarle. Claro, él contándome lo digo, bueno, ¿y por qué? Dice, eso mismo me preguntaba yo. No era ya los empujones, las patadas que me daban, sino el por qué. Si yo hubiese hecho algo mal, hubiese insultado a alguien, me hubiese equivocado, pues mira, todavía, pero ¿por qué? ¿Por qué me estaba pasando a mí aquello?
Y era más la indignación que tenía que el propio dolor físico. Todos necesitamos, ante una situación injusta, una explicación. Recordemos que Job, también en el primer capítulo, él mismo dijo: desnudo nací y desnudo me iré. Bendito sea, bueno, Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, ahora parecía que tenía dudas. ¿Será porque cuando el sufrimiento es muy largo aparecen dudas y se necesita tener alguna explicación? Podría ocurrirnos a nosotros también que después de una declaración como esta, que todos la hemos podido hacer: Señor, confío en ti, tal, porque muchas veces hemos oído, ¿verdad?, que el Señor, estamos en manos del Señor, que el Señor va librando todas nuestras batallas. Todo eso lo hemos oído, pero podemos desanimarnos, podemos caer en esa pregunta también: Señor, ¿por qué? Necesito una explicación para tener un poco de paz interior. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál puede ser la salida a esta situación? Situación de sufrimiento y que necesitaría tener una explicación de por qué esto me está ocurriendo. Os voy a dar una pista. En el capítulo 38 de este libro de Job ocurre algo muy importante. Dios habla. Dios habla. Estamos en el capítulo 15, hasta el 38 todavía nos falta. Pero Dios habla. ¿Y qué ocurre? Que cuando Dios empieza a hablar, Job empieza a entender. Job empieza a entender y se arrepiente de lo que estaba diciendo y de cuáles eran sus pensamientos. Yo creo que este hecho es la clave del libro de Job. Cuando Dios habla, todo encaja. Cuando Dios habla, la paz interior puede llegar. Como decía, muchas veces hemos oído: tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en el Señor, estamos en sus manos. Incluso hemos oído, y lo sabemos, que hubo uno llamado Jesús de Nazaret que murió por nosotros, que sufrió. Sí, todo eso está ahí. Pero necesito algo más constatable. Y como siempre vamos al aspecto práctico de la palabra. Si estoy en esta situación o me puede llegar, ¿qué puedo hacer? Yo voy a proponer un ejercicio de memoria, porque creo que además es de justicia. Y os pregunto lo siguiente para que uno internamente se responda. ¿Hacen memoria de aquellas situaciones en las que estabas viviendo un momento complicado, un momento que tú no entendías, un momento inesperado que te superaba, pero que con el paso del tiempo has visto que la mano del Señor estaba detrás? ¿Haces memoria de esto? ¿Lo tienes eso actualizado? ¿En qué momento tú no has entendido una situación complicada y resulta que cuando ha ido pasando el tiempo te has dado cuenta de que estaba la mano del Señor detrás? Tenemos que tener esto actualizado, porque si estás sufriendo en este momento, si estás padeciendo una situación que no entiendes, ¿por qué no en este momento también el Señor está actuando? Es cuestión de tiempo. El Señor puede estar actuando, pero son unos deberes que tenemos que tener hechos y actualizados. Si estoy pasando un mal momento, ¿será porque el Señor también está trabajando ahora en mi vida? Voy terminando con pequeños detalles. En primer lugar, recordemos que tanto Elifaz como Sofar no cuidaron sus palabras. Cuidado con nuestras palabras, cuidado con nuestros juicios. En el capítulo 16, Job, ya esto lo hemos mencionado en otro momento, le dice a aquellos amigos: me estáis siendo molestos. Concretamente le dice: consoladores molestos sois.
Otra cosita, recordar que hay dos maneras de consolar muy fáciles. Una es escuchar, nada más. Y la segunda es la palabra de Dios, su lectura. Lo hemos podido comprobar cuando hemos estado con personas que estaban sufriendo el valor de la palabra, el efecto terapéutico. Hagamos memoria. Si estamos sufriendo, ¿será que el Señor está trabajando también? Porque si lo ha hecho en ocasiones anteriores, ¿por qué no lo va a estar haciendo ahora? Y concluyo. Un último pensamiento. No olvidemos que Dios veía a Job como un varón recto y perfecto. Sin embargo, los amigos veían a Job como un pecador. Y yo me pregunto, ¿cómo nos verá Dios a cada uno de nosotros? ¿Cómo nos verán nuestras amistades? ¿Cómo nos verán? En todo este bloque encontramos una oración de Job, en el versículo 23 del capítulo 13, y que también la podríamos hacer nuestra cada día. Este versículo que dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Dirigiendo al Señor. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Que el Señor nos dé sabiduría también para entender cuáles son nuestros errores y, por supuesto, corregirlos en el poder del Espíritu Santo. No olvidemos, hermanos, que en los momentos de sufrimiento Dios también puede estar trabajando como lo ha hecho en otros momentos de nuestra vida. A Él sea la gloria.